Queridos jóvenes, el día de hoy vamos a ver cuál es la respuesta de la Iglesia ante todos los problemas que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Los problemas que están acongojando el mundo actual, ¿sí? Entonces, partiendo por ese punto, empezaremos. Bien, entonces tenemos que entender nosotros que el cristiano está llamado por Dios a ser un constructor de una nueva cultura, de una nueva sociedad, basada en la justicia y en el amor, ¿no? Evidentemente no hay una poción ni fórmula mágica que nos permita a nosotros simplemente evitar o remediar las cosas automáticamente. Sin embargo, el arma o herramienta que tiene el cristiano es el Evangelio, una pequeña semilla que, si se hace crecer, da frutos de justicia y amor. Esta pequeña semilla constituida en el Evangelio se ha ido desarrollando y creciendo en el transcurso de los siglos hasta formar un cuerpo de doctrina que se le conoce como doctrina social de la Iglesia. Sí, entonces esta doctrina social de la Iglesia se conoce así como doctrina social, el cuerpo doctrinal que contiene la reflexión social surgida en la Iglesia a partir del siglo XIX. El Papa Juan Pablo II la define de la siguiente manera: la doctrina social de la Iglesia es el resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición de la Iglesia. Entonces esta doctrina específica nació cuando el Papa León XIII publica en el año 1891 la encíclica Rerum Novarum. Posteriormente, con la publicación de las encíclicas sociales de los papas sucesivos, se ha ido desarrollando este cuerpo doctrinal que orienta y ayuda a los cristianos en su compromiso social. Ok, entonces tenemos que entender un poco algunas de las funciones o partes específicas de esta doctrina, y es que no propone soluciones técnicas concretas a los problemas sociales y económicos. Esta tarea corresponde a los responsables políticos en los pueblos, junto a las instituciones sociales, los expertos y los ciudadanos. ¿Sí? Desde la primera encíclica, la Rerum Novarum, queda claro que la Iglesia no ofrece soluciones técnicas. Su misión es aplicar la luz del Evangelio en la realidad social en cada momento de la historia para iluminar el camino que se ha de seguir. No es un bloque doctrinal monolítico y cerrado. Intenta ser la respuesta evangélica en el mundo de incesantes cambios. Hay que valorar como positivo el esfuerzo de la Iglesia para adaptarse a las nuevas situaciones e intentar ofrecer una respuesta a los problemas de cada época. Entonces tiene que quedar claro para nosotros que sí, el trabajo de la Iglesia o el trabajo que proponen para dar solución a estas circunstancias no es ir y actuar en el campo, ir y deshacer lo que está pasando. Su actuar más que todo se enfoca en, a través de estas encíclicas, hacer que la gente cambie su forma de pensar, renueve su forma de pensar, que acepten a Dios en su corazón y trabajen o actúen en consecuencia de ello. Entonces de esta manera es como se busca a través de estas encíclicas, como la primera, que fue la Rerum Novarum, cambiar la ideología o la forma de pensar de las personas. Entonces ahora vamos a ver las etapas y encíclicas sociales, se pueden diferenciar claramente dos etapas en la doctrina social de la Iglesia, separadas por el pontificado del Papa Juan XXIII. Se supone un tiempo de transición entre ambas. La primera etapa, que va de 1891 a 1958, va desde el Papa León XIII, que publica la encíclica Rerum Novarum, hasta el pontificado de Juan XXIII. En esta etapa, la preocupación fundamental de la doctrina social de la Iglesia son las diferencias económicas y los conflictos sociales derivados de la industrialización. Luego, el tiempo de transición, que es de 1958 a 1963, en el que el Papa Juan XXIII da un nuevo impulso a la doctrina social de la Iglesia y al compromiso el compromiso social de los cristianos. La segunda etapa, que es desde 1962 hasta nuestros días, abarca desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Está marcada por una preocupación básica: analizar y concretar el concepto de desarrollo y la necesidad de que toda la humanidad participe. Entonces iniciaremos viendo lo que es la primera etapa y que parte desde la Rerum Novarum. Los grandes cambios acontecidos en Europa a lo largo del siglo XIX constituyen un contexto histórico del nacimiento a finales de siglo de la doctrina social de la Iglesia como cuerpo doctrinal específico. En esta etapa cabe destacar a los papas León XIII y Pío XI. Primero tenemos a León XIII, pontificado de 1878 a 1903.
Su encíclica Rerum Novarum 1891 tuvo una gran repercusión en el mundo cristiano y no cristiano de su tiempo. Analiza a la luz del Evangelio los problemas laborales a finales del siglo XIX, denuncia los abusos que se dan en el mundo laboral y propone el derecho de asociación de los obreros para defender sus intereses. Pío XI, pontificado de 1922 a 1939, publica la encíclica Quadragesimo Anno en 1931, que denuncia la acumulación de los bienes de la tierra por parte de unos pocos. Además, por primera vez en un documento de la Iglesia se habla de justicia social y de la necesidad de un reparto mejor de los bienes de la tierra, ¿no? Entonces, cabe mencionar la presencia y labor del obispo Ketteler, que como precursor de la misma, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poco de cuál fue el resumen de estas encíclicas que publicaron León XIII y Pío XI, ¿no? El contexto de la encíclica. Para León XIII, a partir de la Revolución Francesa, se consagra el liberalismo. La meta de la actividad económica es la búsqueda del enriquecimiento personal. El rápido proceso de industrialización provoca un fuerte éxodo del campo a la ciudad. Enormes masas de obreros se hacinan en los grandes centros industriales en condiciones de miseria y explotación. Surgen contra los excesos del capitalismo liberal los diferentes movimientos socialistas. En el Perú se vive la etapa denominada Reconstrucción Nacional tras la derrota en la Guerra del Pacífico, sí, que se da por el segundo militarismo. Entonces, ¿cuál es el contenido de la Rerum Novarum? Con ella, el Papa aborda directamente la cuestión social por primera vez oficialmente. Parte del reconocimiento de la terrible situación en que viven los obreros de aquella sociedad y analiza las dos alternativas posibles: la socialista, que es tajantemente condenada, y la cristiana, que la encíclica propone. Defiende la propiedad privada, entendida de forma de que todas las personas puedan acceder a ella, el salario justo y el derecho de asociación de los trabajadores. No, luego tenemos a Pío XI con la Quadragesimo Anno, que en su contexto encíclico es que el modelo liberal se ha hundido y el principio de no intervención del Estado ha sido sustituido por un modelo de capitalismo intervencionista. Europa se ha visto sacudida por la Primera Guerra Mundial. La Revolución Rusa de 1917 presenta al comunismo como alternativa opuesta al capitalismo. Y en Lima se celebra el primer Congreso Eucarístico Nacional. Perdón. Entonces, ¿qué nos dice la Quadragesimo Anno? Se sitúa en la línea de la Rerum Novarum. Considera el cristianismo como la única solución posible ante el desorden social existente. Propone un modelo de sociedad basado en el llamado solidarismo cristiano, que cuestiona a los dos sistemas vigentes, ¿no? Y propone la necesidad de un mejor reparto. O sea, buscaba dar una solución o un cambio a los dos sistemas políticos económicos que se vivían en aquel entonces, la derecha y la izquierda, el capitalismo y el comunismo, ¿no? Entonces, para el día de hoy ya quedaría su primera actividad pendiente, que es consultar sobre el Papa León XIII, resumen su biografía y anotar los problemas sociales de su tiempo y describir el impacto que produjo entre los miembros de la Iglesia la publicación de la Rerum Novarum, ¿no? La primera encíclica. Entonces, esa es la actividad que queda pendiente para el día de hoy. Ahora iniciaremos con el resto, bueno, no continuaremos con el tema para poder ver también lo que compete a la siguiente clase. Tiempo de transición, pontificado de Papa Juan XXIII. No, tras la Segunda Guerra Mundial y la posterior reconstrucción europea, el mundo estaba dividido en dos bloques enfrentados: el neocapitalista, liderado por Estados Unidos, y el socialista por la Unión Soviética. A mediados de la década de los años 50, se inició un periodo de extraordinario desarrollo económico. El optimismo que invadía a la sociedad le impidió descubrir los fallos de un sistema que basaba la riqueza de unos en la pobreza de otros. Sí, en el contexto es elegido el Papa Juan XXIII. Su pontificado es de 1958 a 1963. Fue breve pero fecundo. Inició el Concilio Vaticano II y dio un decidido impulso a la doctrina social de la Iglesia con la publicación de dos encíclicas sociales de gran resonancia: la Mater et Magistra y la Pacem in Terris.
Sí, la Madre Magistra, ¿no? De un pequeño resumen que tenemos de sus partes, es que participa del optimismo reinante y confía en la solución de los grandes problemas que afligen al mundo. Recoge la doctrina social de la Iglesia tratada por los papas anteriores y concede una gran importancia al trabajo como promoción humana. Afirma que un orden económico es injusto si no respeta la dignidad humana del trabajador. Presenta a Dios como la base del orden moral y destaca los grandes horizontes que se abren al apostolado de la Iglesia. No, la Pacem in Terris afirma que el desarrollo económico debe concluir a un auténtico progreso social, establece las bases, para las relaciones entre los estados. La verdad, la justicia, la solidaridad, la libertad y la ayuda mutua son los pilares de la paz. Destaca la necesidad de una autoridad mundial que proteja los derechos humanos. Llama a los católicos a la coherencia entre fe y conducta y participación en la vida pública y a volver a Cristo, príncipe de la paz. Sí, entonces esas eran las propuestas que llega dando Juan XXIII, ¿no? San Juan XXIII, que eran dos encíclicas. Luego entonces inicia lo que es la segunda etapa, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días. Bien, entonces en esta etapa se pueden distinguir tres tiempos o fuentes distintas condicionadas por hechos históricos concretos: el Concilio Vaticano II y el pontificado de los grandes papas San Pablo VI y San Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II, que dura de 1962 a 1965, el concilio imprime profundos cambios de la Iglesia, que toma conciencia de lo que el mundo espera de ella. Se valoriza el papel de los seglares, es decir, de los cristianos que no son ni obispos, ni sacerdotes, ni religiosos, de cara a un protagonismo más destacado en el seno de la Iglesia, y se les unge el testimonio individual y colectivo en medio del mundo. Entre los muchos documentos que se elaboraron en el Concilio Vaticano II resalta la Gladium et Spes. ¿Sí? La Gladium et Spes, un breve resumen de ella, es que parte del principio de que el hombre es el autor y centro y fin de toda la economía mundial. Afirma que la persona debe ser el sujeto y el protagonista del desarrollo. Reafirma el derecho y el deber a trabajar que tiene toda persona humana, la cual a través del trabajo asegura su subsistencia y la de su familia y colabora en la obra de la creación. Denuncia los crecientes desequilibrios entre ricos y pobres, urge a realizar una profunda reforma en las estructuras de la sociedad y un cambio de mentalidad y de los hábitos de vida de las personas. Resalta la función social de la propiedad privada fundamentada en el destino universal de los bienes. ¿Sí? Entonces es aquí, el principio que es con el Concilio Vaticano II, y luego tenemos a Pablo VI. Durante la celebración del concilio, 16 meses después de la Gaudium et Spes, el Papa San Pablo VI da a conocer al mundo entero la encíclica Social Popularum Progressio. Es una continuación y ampliación de la doctrina social del concilio. Unos años más tarde, en el 80 aniversario de la Rerum Novarum, publica otra encíclica, la 80ª Adveniens. Sí, ¿qué nos dice la Popularum Progressio? El contexto histórico en el que ésta se crea es que en el mundo crece la conciencia de injusticia de las desigualdades entre países ricos y pobres. Algunas corrientes de pensamiento plantean que la pobreza no es algo fortuito, sino la consecuencia directa de un sistema económico injusto. El resumen del contenido es que la base de la encíclica es el desarrollo de los pueblos y una necesidad urgente de la acción en busca de un humanismo pleno abierto a Dios. Destaca el deber de solidaridad de los países ricos hacia los pobres y propone crear un fondo mundial alimentado con una parte de los gastos militares a fin de ayudar a los más necesitados. Se manifiesta en contra del principio liberal de libre comercio, pues los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se harán cada vez más ricos.
¿no? Luego tenemos la 80ª Advienance, que en el contexto histórico en el que se publica es que se agudizan los problemas surgidos en la civilización urbana: marginación, discriminación racial, migración, desempleo, deterioro del medio ambiente, etc. ¿Sí? El resumen es que promueve la acción social y el compromiso de los cristianos y les urge a colaborar con los movimientos sociales y políticos que también trabajan por la justicia, pero invita a los fieles, a las comunidades cristianas, a ser críticos con ellos, es decir, que sepan discernir con la ayuda del Espíritu Santo las opciones y compromisos que conviene asumir. Mantiene una distancia suficiente con las ideologías que los inspiran. Ok, entonces, continuando, ahora veremos. Okay. El pontificado del Papa San Juan Pablo II. Sí, en la década de los años 70 aparece por un acontecimiento que afecta a países ricos y pobres, ¿no? La subida de los precios del petróleo. Este hecho desencadena una profunda crisis mundial que se manifiesta, entre otros aspectos, en el crecimiento alarmante del desempleo. En este contexto es elegido al Papa San Juan Pablo II, primer pontífice proveniente de un país del este. A él se deben 3 encíclicas sociales de indudable importancia: la Laborem Exercens, la Sollicitudo Rei Socialis y la Centesimus Annus. ¿Okay? Y también vamos a ver, un pequeño resumen de las 3, ¿no? La Laborem Exercenses, ¿no?, en el contenido histórico en el que se crea, es una profunda crisis económica mundial. El arzobispo de El Salvador, Óscar Romero, muere asesinado en 1980 y el Papa Juan Pablo II sufre un atentado y resulta herido de gravedad en 1981. Ya viniéndonos hacia nuestro país, Sendero Luminoso inicia sus acciones terroristas en el Perú. No, entonces, ¿cuál es el resumen del contenido? Valora el significado y la importancia del trabajo para la vida humana. Señala los conflictos entre el mundo del trabajo y el mundo del capital. Propone que en uno y otro de los sistemas, no tanto el capitalista como el socialista, el ser humano recupere el puesto central que le corresponde. Destaca que los derechos del trabajador, la justa remuneración del trabajo y la lucha contra el desempleo. Luego la solicitud Rei Socialis. El abismo de la desigualdad entre países ricos y pobres ha aumentado. La central nuclear de Chernobyl sufre un grave accidente y el párroco Víctor Acuña es asesinado por Sendero Luminoso. Fue párroco en Huamanga y director de Caritas Ayacucho, ¿no? Luego, ¿cuál es el resumen de esta encíclica? Llama la atención sobre la falta de vivienda, el desempleo, el comercio de armas, el drama de los refugiados, los derechos humanos y la crisis ecológica. Señala como causa de todo ello a la política de bloques, ¿no? A ambos sistemas los califica de imperialistas y duda de que sean capaces de promover un auténtico desarrollo. Critica el superdesarrollo de la civilización del consumismo que hace al hombre esclavo de lo que posee. No, finalmente, la Centesimus Annus, el contexto histórico en el que se crea es que cae el muro de Berlín y se desmorona el sistema comunista. En el traslado de Maastricht se crea la Unión Europea por el Tratado de Maastricht y es capturado el terrorista Abimael Guzmán hacia el año 1992. No, es un poco del resumen. Contempla los cambios acontecidos últimamente y proyecta una mirada del futuro ante el tercer milenio. Culpa del fracaso del socialismo real al olvido de la trascendencia de la persona humana, alerta del peligro de la ideología radical capitalista y busca la solución a los problemas de marginación y explotación humana y en el libre desarrollo de las fuerzas del mercado. Ok, entonces este sería hasta aquí, ya completando este tema, y ya llevamos la actividad. No, una vez más vamos a tomar en consideración que hay muchos historiadores que afirman que el Papa San Juan XXIII fue un papa providencial de la Iglesia, y sus gestos y palabras eran
apreciados y valorados tanto en el mundo católico como por los no católicos, ¿no? Entonces van a investigar acerca de él y van a responder las preguntas de aquí abajo. Bien, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy y este es el avance teórico que viene para la clase siguiente, ¿sí? Entonces lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente clase.